Para esta ocasión, la International Football Association Board se ha reunido en los primeros meses del año y han tomado la decisión de modificar el reglamento que empezará a regir a mediados del año 2020. Por lo tanto, te invito a que veas este video y conozcas las nuevas modificaciones a las reglas del fútbol que aplicarán para las temporadas del año 2020 y 2021. La primera modificación que se realiza es a la regla número 1, la del terreno de juego, que habla sobre los postes y travesaños, donde siempre deberán ser fabricados por materiales homologados y su diseño podrá tener el perfil de la combinación de las 4 formas básicas, es decir, entre las formas cuadradas, rectangulares, redondas y elípticas. Asimismo, no deberán constituir ningún peligro. La segunda modificación es a la regla número 10 del resultado de un partido. Primero, en cuanto a la tanda de penales. Seguirá vigente que aquellos jugadores expulsados durante el partido no podrán participar en la tanda de penales, pero por otra parte, las amonestaciones y las advertencias registradas durante el partido no serán tenidas en cuenta en la tanda de penales, y tampoco será expulsado el jugador que reciba una tarjeta amarilla durante el partido y reciba otra en la tanda de penales. Segundo, de la ejecución de la tanda de penales. Si el guardameta comete una infracción, será advertido y será amonestado en caso de reincidencia. Y si el guardameta y el lanzador cometen una infracción al mismo tiempo, se registrará el lanzamiento como fallado y se amonestará al lanzador. Número 11, que habla del fuera de juego, en la cual el jugador que se encuentre en posición de fuera de juego obtendrá la ventaja si el adversario intenta salvar o interceptar el balón y este resulta fallido. Esta modificación se debe a las reiteradas polémicas que han causado algunas jugadas en las que un adversario toca precedente el balón y la jugada termina en gol, pero es anulada como fuera de juego. La cuarta modificación es a la regla número 12, que habla de las faltas y conductas incorrectas. Así que se concederá un tiro libre por tocar el balón con la mano, solo si el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila. Por otra parte, si en un saque de meta o tiro libre, el guardameta lanza el balón hacia un compañero y este se la devolviera con la cabeza o el pecho para que recogiera el balón, se repetirá la acción y solo habrá una amonestación en caso de repetirse dicha acción. La quinta modificación es a la regla número 14, que habla del penalti, en la cual si el guardameta comete una infracción y el balón no entra en la portería o rebota en el travesaño o postes del arco, se deberá repetir el lanzamiento penal. También se realizaron algunas modificaciones al protocolo del VAR, en la cual será necesaria una sola señal de televisión por parte del árbitro. Esto en caso de realizar la revisión basada en el VAR. Asimismo, el árbitro asistente de video estará autorizado a aconsejar al árbitro principal. Sin embargo, el árbitro principal es quien siempre adoptará la decisión final. Y por último, para la revisión de una jugada, el árbitro detendrá el partido cuando el balón se encuentre en una zona o situación neutral, es decir, que ninguno de los dos equipos estén en una acción de ataque. Luego procederá a hacer la señal de la televisión y se dirigirá al área de la revisión. Si te ha gustado el video y quieres ver más contenido, te invito a que te suscribas al canal.